Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de Data CRM. En esta oportunidad, en compañía de nuestros amigos de DataVis, soy Jorge Mario Ramírez, Senior Project Manager en Data CRM. Vamos a ver hoy un tema muy interesante. Los convocamos y los invitamos pues a esta reunión para hablar sobre analítica de datos. Vamos a tener una charla durante una hora en la que vamos a contarles un poco sobre las experiencias que nos hemos encontrado en este trasegar del mundo del software, del mundo de la tecnología, acompañando a muchas empresas en Latinoamérica a desarrollar toda la estrategia y el plan táctico a nivel comercial con sus equipos comerciales en todo lo que tiene que ver con prospección, adquisición y retención de clientes, desde Data CRM y como DataVis en este mundo de la tecnología, pues viene acompañando a una cantidad de empresas en todo lo referente a la analítica de datos y específicamente con una herramienta poderosísima que muchos de ustedes probablemente tienen allá parqueadas en el garaje y no la están viendo, no la están utilizando, que es Power BI. Vamos a hablar de lo que es el mundo de los business intelligence, los servicios o las herramientas de inteligencia de negocios de las que tanto hemos oído hablar durante muchísimo tiempo y que antes parecían tecnologías tan ajenas y tan inalcanzables y hoy en día cada vez están más al acceso de cada uno de nosotros. Primero, felicitaciones por estar en este espacio, por regalarse este tiempo y darse la oportunidad de aprender cada vez más, por tratar de identificar cuáles son las oportunidades que todas estas herramientas tecnológicas pueden proveer a sus organizaciones y espero que de aquí salgan muchos tips que los lleven a tomar las mejores decisiones para sus organizaciones. Voy a empezar a presentar pantalla. Permítame un momento. Y me indicas, por favor, don Sei, si estás viendo mi pantalla. Estamos perfectos. Buenos días para Perfecto. todos. Muy bien, Súper ya nos bien en vamos la a presentación. presentar. Excelente, muchas gracias, don Sei. Muy bien, vamos a hablar entonces de la analítica de datos para potenciar las decisiones. Al final del día, siempre nos preguntamos para qué sirve el análisis de datos. Y yo les voy a contar una pequeña historia de mis inicios en el mundo empresarial. Yo llevo un poco más de 30 años en el mundo empresarial y hace algún tiempo manejando equipos comerciales en una industria, industria metalmecánica, una empresa orientada a sectores ferreteros, producíamos elementos para temas de todo lo que tiene que ver con el mundo ferretero y el mundo de los materiales de construcción. En esta empresa teníamos un fenómeno y quisiera que por allí en el chat, para que vayamos calentando motores, me vayan colocando quiénes de ustedes sufren hoy del síndrome de fin de mes. Esa vaina todavía hoy es un hecho en las diferentes organizaciones. ¿Qué es el síndrome del fin de mes, don Sei? Yo creo que innegablemente en algún punto o lo sufrimos o lo hemos sufrido. ¿O lo hemos sufrido? Y es Muy bien. ese, yo no lo voy a decir muy paisa, me disculpen, ese sudorcito que empieza a darle a muchos o nos empieza a dar cuando va llegando ese momento de fin de mes donde tenemos que presentar o donde tenemos que mostrar información. Creo que Ajá. es, creo que todos en algún momento lo hemos padecido. No sé qué te parece, Jorge. Sí, hay que presentar información y eso digamos que es el síndrome del comienzo del mes y es como nos fue el mes pasado, pero además de eso, en el previo, en la última semana de mes, muchas compañías, de las cuales probablemente tengamos aquí algunas muestras, empiezan a correr. Y uno va y mira en las estadísticas de las diferentes empresas y uno empieza a ver que las últimas semanas son típicamente en facturación más altas que las semanas inmediatamente anteriores. Entonces empieza a haber esos ciclos, esos ritmos de venta. Y en muchas empresas eso se volvió un tema natural. Y en esta empresa de las que les estoy contando, donde llegué a manejar un equipo comercial, pues en el primer mes, yo llegué una segunda semana de mes a esta empresa, inicié mis operaciones y las ventas iban muy mal. Yo me estaba sintiendo muy mal porque, pues finalmente, en teoría, escoba nueva barre bien. Y todo el mundo estaba esperando a ver Jorge Mario qué traía bajo el brazo, cuál era la varita mágica que nos iba a sacar de, 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 de ese problema de ventas que traía esta empresa. Y en la última semana la cosa iba mal. Y dije, uy, hijo de madre, yo no voy a pasar el periodo de prueba aquí en esta empresa. Esto está muy regular.
Y de un momento a otro empecé a recibir llamadas de los principales clientes a preguntarme, oye Jorge, ¿qué hubo? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo va el tema? Y yo, muy bien, ¿y ustedes cómo van? Y yo, no, las ventas bien, pero bueno, ¿qué negocio vamos a hacer para cerrar el mes? Y dije yo, ¿cómo así que qué negocio vamos a hacer para cerrar el mes? ¿Estás necesitando mercancía? ¿Cómo están tus inventarios? No, estamos bajitos, pero entonces, ¿qué hacemos para que tan? Y le dije, no, pues montemos la orden de compra. ¿Qué necesitas? Te envío mi asesor comercial. ¿Qué tal? No, 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 pero ¿qué descuento me vas a dar para cerrar el mes? Y eso sucedió de manera recurrente durante esa semana con los principales clientes. Claro, en esta empresa, lo que venía sucediendo, como le sucede a muchos, y es que los clientes no son bobos y entienden los patrones. Y esos patrones que hacen que uno se comporte de cierta manera. Resulta que habíamos creado un hábito en esta empresa en la que los fines de mes, siempre, cuando las ventas estaban regulares, salíamos a ofrecer un 5, un 10% de descuento adicional. Y eso los clientes, muy inteligentes ellos, habían interpretado como esperemos para comprar la última semana. Y habíamos provocado nosotros mismos ese ciclo pernicioso afectando la rentabilidad, afectando la operación de la empresa, porque imagínense concentrar en lugar del 25% de las ventas en la última semana, estábamos concentrando en el 40 o a veces hasta el 50% de las ventas en la última semana, lo que eso representa para un área de logística, por ejemplo, a nivel de operaciones. Estresábamos la planta, ¿por qué? Porque estábamos generando sobrestocks durante todo el mes y al final del mes queríamos sacar todo ese inventario por la misma puerta, con la misma gente, en los mismos camiones con los que habíamos hecho toda la operación durante las semanas anteriores, con los sobrecostos que eso conllevaba. Yo no sé si esta historia que les estoy contando es ajena para ustedes. Algunos de ustedes trabajan con servicios, pero les aseguro que también presionan en la última semana para cerrar negocios. Y aquellos que comercializan o que producen seguramente se identificarán con esta historia que les estoy narrando. Es una historia real que la viví en carne propia y no la viví en una sola empresa, la viví en varias de las que tuve la oportunidad de acompañar. Y estuve por alimentos, estuve por metalmecánica, estuve por temas de otro tipo de materiales de construcción y bueno, en servicios también. Y en casi todas las empresas se da este tipo de fenómenos. Muy bien, con esta pequeña historia quería ambientar un poco lo que vamos a ver hoy es cómo yo tomo mejores decisiones entendiendo qué es lo que me pasa. Entonces, vamos a hablar básicamente de cuatro temas o de tres temas específicamente. Primero les vamos a contar quiénes somos y qué nos trajo acá, por qué estamos hoy escuchando, presenciando este webinar. Y es que nos ocupa muchísimo un problema, un dolor de cabeza que tienen las organizaciones y es poder entender qué les sucede, poder proyectar lo que les debe suceder, definir los planes de acción y entender si esos planes de acción posteriormente les están generando los efectos que estaban esperando y poder entender la causalidad y las consecuencias de lo que están haciendo y poder, a partir de esa comprensión, tomar cada vez mejores decisiones, ir afinando esa máquina de toma de decisiones en las empresas. Entonces vamos a hablar de estos tres temas. Al final vamos a dar una sesión de preguntas, pero el chat va a estar permanentemente abierto. Por aquí tenemos a nuestra coordinadora de chat que nos va a ir lanzando preguntas en la medida en que se vayan presentando. Esto queremos que sea muy dinámico, muy interactivo. Va a ser tipo conversacional. Esto no es una clase magistral. Aquí venimos con conceptos que eventualmente podamos tener con cierto componente técnico, pero lo tratamos de hacer muy básico, muy comprensible para que en una hora sepamos en dónde estamos parados, qué podríamos lograr a partir del aprovechamiento de estas tecnologías y posteriormente el cómo lo podemos lograr y cómo nosotros les podríamos ayudar o eventualmente que por lo menos ustedes tengan las herramientas para buscar las ayudas que necesitan para lograr estos propósitos. Ese es el camino. Muy bien. ¿Quiénes somos? Pues básicamente en Data CRM, aquí hay algunos de nuestros clientes, lo mismo que DataVis. En Data CRM nos encargamos y nos preocupamos porque ustedes cada vez sean más efectivos en el manejo de su prospección, adquisición y retención de clientes. Eso es lo que nosotros hacemos en Data CRM. Tenemos una plataforma con la que venimos acompañando a muchas empresas en Latinoamérica. Nos hemos vuelto uno de los CRMs más comercializados, más adquiridos en Latinoamérica, porque es una de las plataformas más sencillas de usar y que siendo básica es absolutamente suficiente y sobre todo que está enfocada a resolver las necesidades que tienen los usuarios, es decir, los equipos de marketing y ventas y de postventa en la parte de servicio al cliente,
para atender su universo de prospectos y clientes, con unas conectividades muy interesantes, como lo que hemos hecho ya con WhatsApp, integrando tecnologías súper de avanzada, como es la inteligencia artificial aplicada a los chatbots, para tener allí chatbots conversacionales, no estructurados, de esos que aburren a la gente por, por el camino tan tortuoso por el que tienen que pasar en este tipo de chat, sino una conversación tipo ChatGPT. De hecho, está soportado en ChatGPT. Entonces, allí vamos a tener la oportunidad de acompañar a aquellos que no tienen este tipo de herramientas para acompañarlos con esta solución que es tremendamente buena y óptima para las empresas en Latinoamérica. Y Dataviz, pues que viene desde hace algún tiempo dedicado a atender las necesidades que tienen las empresas en la administración y la gestión de sus datos, en convertir en información esos datos. Ahora Don Sei les contará qué más hacen, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es uniendo unos intérpretes de necesidades y que al final del día les podemos dar soluciones alrededor de estas necesidades. Está con nosotros Lina Caballero, ella es analista de Business Intelligence en DataVis. Lina, si quieres te abro el micrófono para que te presentes y cuentes quién eres y qué nos vienes a aportar en esta sesión. ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, bienvenidos y agradecerles pues por tomarse el espacio de acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Lina Caballero, yo soy ingeniera de sistemas, adicional a eso pues soy especialista en análisis de datos y business intelligence. Ya llevo en el negocio de los datos trabajando más de 7 años, ya casi voy para los 10 años trabajando con el tema de todo el tema de análisis de datos y datos. Entonces vengo aquí pues a ofrecerles mi experiencia eh, en el campo como tal. Muchas gracias. Excelente, Lina, muchas gracias. Don Zey, en Colombia tenemos un dicho y es que el burro adelante patea. Me voy a presentar primero yo antes de pasarte la bola, pero es porque ahí hay un libreto de conversación No que te vas a preocupes. continuar de aquí para adelante. Yo soy Jorge Ramírez, básicamente me defino como experto en estrategias y en la aplicación táctica a nivel comercial. He liderado equipos comerciales en muchas empresas en diferentes sectores por más de 30 años y desde hace unos 7, 8 años me lancé al mundo digital a emprender y aquí estoy acompañando a Data CRM desde hace algún tiempo en el manejo de proyectos con compañías grandes en Latinoamérica. Entonces, eh, desde el lado mío, vengo como Data CRM, pero esencialmente las experiencias que les voy a contar están basadas en los 30 años pasados, en lo que me pasó siendo usuario de la información. Adelante, don Zey. No, muchas gracias. Como dicen por ahí, es mejor tener amigos que plata. Y creo que con esa presentación que nos has hecho, Jorge, ¿para qué más? No, no me voy a demorar mucho. Mi nombre es Don Sei Vázquez, gerente de proyectos en DataVis. Llevo más o menos unos 17 años trabajando en el sector de tecnología. Conozco pues como varias o muchas áreas de todo lo que es todo este mundo tecnológico que a veces lo vemos como pequeñito, pero es un mundo. Llevo más o menos unos 5 años siendo gerente de proyectos, eh, desarrollo de software, en temas de infraestructura y ahora en todos los temas que tienen que ver con ese journey to data que tú lo decías, eso es lo que queremos promover en Database, ese acompañamiento, ese viaje hacia una mejor toma de decisiones sobre los datos que tenemos en las compañías. Eh, y es un tema indudable que estará, permanecerá y será, si ya no lo es, creo que concordamos en eso, Jorge, los datos hoy ya son una realidad, pero imagínese lo que puede ser en unos años. Eh, Eso es lo que hacemos, tenemos un propósito y es ser parte de la solución, no del problema. Entonces, digamos que eso resume un poco lo que somos como Datavis. Eh, y bienvenidos todos, no, no había tenido la posibilidad, pero creo que no había tenido tampoco la necesidad gracias a ese co-host tan bueno que tenemos hoy de aliado como es Data CRM en voz de Jorge. Yo sí quiero empezar de una vez, Jorge, y Lina, Vámonos yo sí pues. quiero, mejor dicho, traerlos a todos. Gracias a todos, creo que más de 40 personas vi ahora que estábamos por acá conectados, eh, porque siempre hemos tenido esa pregunta de, venga, ahorita dijiste y nos contaste una historia y creo que todos nos bombardeamos de datos.
datos que son a veces como inconclusos. Pero entonces ahí la pregunta inicial, y te voy a dar la palabra, Jorge, es diferencia entre información y datos. Qué es un dato? Pero también, ¿qué es la información? Y ahí te voy a dar todo el espacio porque sé que nos vas a ampliar muchísimo este propósito de hoy. Nuevamente, bienvenidos a todos y piensen también eso. Y también si nos quieren escribir ahí por el chat, como lo dijo Jorge, está abierto. ¿Qué es un dato? ¿Qué es información? ¿Qué nos da más valor? ¿Son los dos de valor? ¿Son los dos mismos? Les dejo la pregunta también a todos los que están viendo. Bienvenidos los aportes de todos. Si en algún momento, porque no somos dueños de la verdad, ninguno de los que estamos acá, esto es un ambiente para también compartir y dar apreciaciones y eventualmente ayudarnos entre todos a mejorar nuestros conceptos. Yo te voy a contar, o te voy a decir desde la forma en que yo interpreto los datos y la información. Para mí un dato es lo que genera un hecho, el resultado de un evento como tal. Eh, Eventualmente generé una factura y eso me dio un dato de un valor de facturación. Eso es un dato. El dato puede ser, estar atribuido a un cliente, puede estar atribuido a un producto, puede tener cierta relación. Los datos entre sí pueden tener cierto tipo de relaciones, para ponerlo en esos términos. Pero para mí el dato como tal es el resultado de un evento, de un hecho. La información es para mí el conjunto de datos interrelacionados, el poder comprender si estuve haciendo una factura de un producto que tiene que ver con una categoría, el cliente está asociado a un canal de ventas o a una categorización de canal o de tipología de cliente o de importancia de cliente. Cuando yo empiezo a asociar esos datos que son aislados, que son atributos de una dimensión, bien sea el cliente o el producto, el mercado, pues yo ahí empiezo a tener información. Cuando entro a tener relación entre los datos de una forma estructurada y que al final del día me contribuya con valor. No sé si la explicación fue muy teórica o más práctica. Creo que me la explicaste perfecto. Ok, Creo que entonces con la información ya podemos tomar decisiones, más con el dato de pronto aún nos falta un poco. sí, definitivamente. Uno puede llegar Perfecto. a tomar Sí, sí. decisiones y muchas personas terminan tomando decisiones basadas en datos. Por ejemplo, los que probablemente sienten que por ahí en la empresa estamos navegando con el olfato, más que con la información y con los hechos y con los datos. Eso sí que sucede en las empresas. Ese fenómeno Ok, sí que es común. Ujú. perfecto. Muy bien, excelente, gracias, don Sei. Y yo me apalanco desde ahí para, con esa reflexión, entrar a cuestionarnos aquí en esta comunidad si hoy sentimos que la falta de información, del aprovechamiento de la información, porque en nuestras empresas hay muchos datos y en muchas hay muchísima información. Y en muchas empresas, yo aparte de esta actividad que tengo en Data, también soy consultor empresarial en Colombia, eh, y algunas empresas que nos piden apoyos adicionales en Data CRM, pues les prestamos este tipo de servicios. Pero me encuentro recurrentemente con un fenómeno y es que hay parálisis por análisis. Muchas veces en las empresas hay tanta información y hay tanta cosa que en teoría es de valor, que los equipos se terminan paralizando por analizar. Y esa frase siempre se las digo a los empresarios, hay pilas con mucho cuidado con la parálisis por análisis, por querer medir todo y entender todo y enfocar mal los análisis de esa información. Entonces, al final de esta conversación que vamos a tener hoy, quisiéramos que ustedes se lleven esta respuesta y el plan de acción para resolver esta gran inquietud. Y es que si hoy estamos tomando buenas decisiones en nuestras empresas a partir de la información de la que disponemos, estamos midiendo lo que es. Hay un libro muy chévere que es Measure What Matters. Me disculpan el inglés. Mida lo que realmente importa. Eso es bien chévere. Por ahí apúntenlo para que lo metan dentro de su literatura. Eh,
porque nos ayuda a identificar realmente lo que deberíamos medir. Muchas empresas hacen esfuerzos grandísimos por medir cosas que eventualmente no conducen a ningún Pereira. Entonces, esta es una primera reflexión. ¿Realmente estamos midiendo lo que es? ¿Estamos tomándole los signos vitales a nuestros negocios como debe ser? Y además de eso, ¿estamos aprovechando esa información para poder tomar mejores decisiones? ¿Está suficientemente bien estructurada para que la información nos hable y nos oriente? Vamos a ver ahorita cómo lo podemos hacer. Lo otro que tiene que ver es que, o lo otro que yo involucro aquí es el tema de estrategia, y es que en muchas empresas carecemos de alineación estratégica porque la definición y la ejecución son cosas, primero, a veces que nacen mal en la definición. Y lo segundo es que después cuando uno va y mira la ejecución, en la ejecución nada se alinea con lo que se definió al comienzo de año. Y eso pasa en muchísimas empresas. Y es que al final del día terminamos corriendo por la urgencia en lugar de habernos alineado en la parte táctica, en lo que tiene que ver con ese plan de trabajo que se hizo en la parte estratégica. Y ahí hemos identificado nosotros como Data CRM, esto es una pregunta muy recurrente que nos hacen nuestros clientes y es, ¿cómo yo puedo enlazar lo que hoy tengo en mi CRM, que es mi centro de gestión de negocios, que es con lo que yo hoy estoy creando nuevos clientes, creando nuevas oportunidades, gestionando mi base de datos de clientes activos y estoy creando las oportunidades que están allí generándose estas relaciones? ¿Cómo hago yo para enlazar eso, que es la finca o la granja de creación de negocios, con el resultado final? ¿Cómo logro identificar que si muevo por aquí una clavija en el área de marketing y hago un esfuerzo en marketing, eso me va a conducir a un resultado X en la creación de negocios y después ese resultado X me va a generar una facturación por valor de Y? ¿Cómo logro encadenar todo eso? Y es que típicamente en las empresas un reto importantísimo que, que generalmente no lo resuelven muy bien es poder conectar los diferentes sistemas de información. Y es que el pasado lo tenemos en el ERP, típicamente, el pasado, lo que sucedió, lo que se causó. En un ERP eventualmente yo puedo encontrar una orden de compra o un pedido para entregar en un tiempo posterior. O puedo generar, eventualmente, dependiendo del ERP, si tiene un módulo de producción, por ejemplo, puedo ver la planeación de producción y los inventarios. Pero generalmente yo lo que veo en un sistema de información financiera es el pasado, lo que ya sucedió. En los CRMs vemos la información presente, pasada, pero también puedo ver la futura. Y es cuántas negociaciones tengo yo en proceso y cómo yo puedo proyectar mis cierres de venta de cara a los próximos días y meses. ¿Ok? ¿Y cómo logro enlazar eso después con la parte de facturación y después con el recaudo y después con la postventa? La postventa que es tan importante en muchas empresas y es cómo yo logro no solamente atender bien al cliente en la parte de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, para tener esa vista 360 grados del cliente, sino también en la reventa, en el remarketing, en todas esas acciones que doy después de que yo he vendido. Y cuando no he vendido sí que es importante, cuando he perdido negocios, cuando yo he podido comprender el por qué perdí negocios y puedo atacar las causas de esas pérdidas de negocios. Entonces, todo esto se resume en una palabra clave, que es enlazar información. Es poder conectar todo lo que sucede dentro de la empresa en un solo ambiente, porque de esa manera nos desgastamos menos. También traigo aquí a colación el eterno dolor en las empresas, es crear indicadores de las diferentes áreas. Y cuánto nos desgastamos en comités directivos, en juntas directivas, discutiendo si las cifras nos cuadran o no nos cuadran. Porque entonces el de operaciones viene por aquí con una información, el de ventas llega por allí con otra información, el de marketing llega por allí, y en la mitad quedan unas discusiones que las he presenciado y las he vivido, en donde si algún dato no cuadra, se tiró la reunión. Ahí se pasaron más de media reunión discutiendo el por qué las cifras no están cuadrando y buscando la razón de que no cuadran. ¿Por qué? Porque la información está toda disgregada, está repartida en los procesos de las empresas y no se tiene unificada para poderla visualizar y poderla interpretar de manera conjunta. Entonces sí que es importante. Si yo quiero mejorar mi desempeño de cara al futuro, tengo que entender el por qué los resultados que se están presentando
se están ocasionando y si estoy tratando de incidir sobre mi futuro, definir cuáles son las acciones claras y que me van a llevar a definir o a llegar a conseguir esos objetivos. Y después que sucedan las cosas, entender si efectivamente lo que hice terminó impactando favorablemente o desfavorablemente. Ese es el camino. Para eso son estas herramientas. Una cosa importantísima es que en las empresas típicamente tendemos a ser muy estándares. Las herramientas tecnológicas generalmente vienen muy estándares. Yo me voy a ver un sistema contable, los sistemas contables me traen el balance, el P&L, como le dicen los gringos, o el estado de pérdidas y ganancias, los estados financieros, y traen información que en esencia calza para todo el mundo. Y esos son los indicadores con los que navegamos en muchas empresas. Pero cuando hoy entramos, y ahí te voy a pedir una ayuda, Don Sey, para que nos cuentes tus experiencias en lo que tiene que ver con metodologías ágiles. Y hoy vemos cómo cada vez estas metodologías ágiles están generando un estrés adicional a nivel de analítica para poder comprender si con la forma en que estamos interviniendo en nuestros procesos hoy para ser mejores, pues hoy tenemos herramientas suficientes en los sistemas tradicionales para poder entender los impactos en estas acciones a nivel de metodologías ágiles. Y se los digo porque es que he participado en muchísimas reuniones de OKRs en muchas empresas que he acompañado. Y cuando voy a mirar, todos esos OKRs vienen de los KPIs pues, que se definen los OKRs, pues Sí, TKPI, sí. son llevados Antiguo. son llevados en tablas de Excel generalmente. ¿Por qué? Porque los sistemas de información típicamente no son tan configurables, no son tan amigables y no contienen la información ni las relaciones entre las diferentes fuentes de información que permitan entender o construir esos indicadores. Y eso tiene que ver con el hecho de que cada empresa es diferente, cada proceso es diferente y cada usuario es diferente. Y eso nos lleva a que hoy la demanda por la personalización de indicadores para cada uno de los procesos, para cada uno de los usuarios que intervienen dentro de un proceso, sea tan exigente hoy en día frente a lo que nos sucedía antes. ¿Qué experiencias tienes ahí, don Zay? Sí, total. Lo que pasa es que hay un poquito de contexto. Todos los proyectos anteriores, y creo que los conoces y los conocemos, Jorge, tenían un ciclo, digámoslo así, predeterminado, ¿cierto? Donde había una solicitud y esa solicitud llevaba unos meses a buen término, si llegaba a buen término. Ese Ujú. estrés que ahora están en las compañías y que ahora tenemos, viene de unos conceptos para poder otro webinar con todo esto y es de unos conceptos que se llaman Buca y pueden buscar ahí en internet Buca. Y hay uno muy importante que es la volatilidad. Pero esa volatilidad, ¿qué significa? Que es que la información que tenemos hoy en menos de 8 días ya puede ser diferente. Y significa que Correcto. nuestros clientes en ese proceso de 8 días, 15 días, a veces en horas, quieren otra cosa. Entonces, cuando hablamos de una información concreta, fehaciente, con una información que dé valor, que la agilidad habla mucho de ese valor, de dar valor, pues imagínate cómo nos tenemos que mover y a qué velocidad para poder dar valor con esa volatilidad de cambio, con esa incertidumbre de que hoy tenemos este dato, pero mañana queremos y necesitamos tener otro porque la necesidad cambió. Entonces, claro, eso tiene que generar no solo un cambio, y hablamos dentro de la agilidad de temas culturales, de temas de gobierno, de procesos, pero también cómo nuestras herramientas se adaptan, cómo nuestros procesos y esas herramientas cada vez tienen que ser más unidas, cada vez tienen que ser más estratégicas para poder o recolectar con todo ese montón de datos que ya tenemos, porque hace años atrás teníamos datos, no tantos y en tanta cantidad, ahora son millones de datos que llegan por segundo y que se pueden recolectar por segundo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros desde la tecnología con la estrategia para poder recolectar esos datos y llevarlos a información que den valor? Y todo ese tema desde la agilidad se ve mucho. eh, y más adelante veremos algunos conceptos que hablando en la preparación de este webinar me parecieron súper interesantes. Grábeselo por ahí, baby steps. Pero ahorita les contaremos un poco de eso que es súper interesante. Pero eso es lo que pasa y la agilidad lo muestra. Venga, y es cierto, ¿cuánto te demoras? Antes, ¿cuánto te demorabas en actualizar una aplicación? Ahora, cada cuánto salen actualizaciones típicas, básicas en tu celular.
lleva eso a información empresarial, a información que necesite una empresa para tomar decisiones en los momentos fáciles y en los momentos no tan felices como lo contabas cuando de pronto ventas. Es un tema bien complejo esa información versus esa volatilidad. Súper. Entonces, vamos a hablar de esto también. Y es cómo con estas herramientas podemos llegar a resolver estas necesidades específicas para poder tener sistemas de indicadores que sean cada vez más calzados a las necesidades de cada persona que interviene dentro de un proceso. Una cosa interesantísima es cómo venimos a nivel del mundo tecnológico evolucionando en estos dos conceptos, en la complejidad y el costo. Hace unos años, cuando yo quise tener un business intelligence en una de las empresas con las que trabajé, eso valía un jurgo de plata. Y el nivel de complejidad, pues nos tocaba contratar casi que un experto en business intelligence para tenerlo dentro de la empresa para que nos estuviera creando y actualizando los tableros y conectando las bases de datos. Y eso al final del día termina incidiendo en que las decisiones dentro de la empresa es, no, más bien sigamos trabajando con Margarita, que Margarita nos hace los informes. O Juan Carlos, que de Juan Carlos es un pilo armando tablas y dinámicas y ese es un berraco para sacar indicadores. Y terminamos dependiendo de estas personas, que a las que les delegamos el vaya, consolide información, pida información en las áreas, métalas en un solo, y para la reunión del lunes traigamos los indicadores. Resulta que hoy y ahora don Seili nos van a contar lo sencillo que está esto hoy en el mundo actual. El costo y la complejidad han bajado en un nivel pues astronómico. Hoy es tan económico tener un business intelligence como que no tengo que pagar nada. Es gratis en varias de las plataformas. Y la complejidad es tan sencilla como utilizar Excel. Ahora, ojo que no con esto quiero que quede la sensación de que es que esto es fácil. Esto no es fácil. Tiene unos niveles digamos, de complejidad o de requerimientos más que de complejidad mínimos, en donde pues una persona mínimo tiene que manejar unos conceptos, por ejemplo, como que es un dato que se relaciona con otro. Por ejemplo, un producto con una categoría. Si yo quiero analizar la categoría, pues yo tengo que entender que si en el producto no tengo definida la categoría, pues yo nunca voy a poder agrupar los datos por su categoría. Son cosas básicas. Por eso digo, no son fáciles, pero sí son muy sencillas. Y ese nivel de complejidad está relacionado con Power BI específicamente, que vamos a hablar ahorita, y tiene que ver con que esto ya a nivel de Microsoft lo han llevado a un nivel de manejo casi como si fuera un Excel Plus, un Excel con unos jugueticos, unas herramientas adicionales. Y el costo derivado de la implementación, del uso de estas plataformas, prácticamente ya es cero en muchas de ellas. Muchas de estas plataformas incluso están involucradas o ya están contratadas por ustedes en sus empresas con las suites empresariales en las que están trabajando. Por ejemplo, los que tienen ambiente Microsoft. Los que están en ambiente Microsoft, muchos de ustedes tienen incluso el Power BI y ni siquiera lo han volteado a mirar. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos básicos para darle paso a utilizar estas plataformas. Entonces, en el tiempo, esto viene reduciéndose y cada vez se reduce más. Llegará algún día que nos pagarán por usarlo. Muy bien, eso por el lado. Lo otro tiene que ver con esta parte del hacia en dónde estamos y hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces, pensemos en que hoy en nuestras empresas, en la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos, tenemos alrededor ya tenemos un poco más de 50 asistentes. Todos tenemos datos hoy en nuestros sistemas transaccionales, nuestras herramientas tecnológicas, algunas de ellas transaccionales, otras meramente informativas. Y hay datos, y ahí hay ya reportes. Hoy en día tenemos reporteadores, nosotros en el CRM tenemos un reporteador básico, pero bueno. Lo mismo le sucede a los ERPs, lo mismo a los que manejan sistemas de WMS, por ejemplo. En fin, cada uno de estos sistemas tiene en sí mismos, embebidos dentro de su desarrollo, normalmente tienen ya herramientas de reportería que me arrojan datos de esa plataforma. Y eso me lleva a que en ese ciclo de optimización o esas necesidades de optimización de la información, pues debamos pensar en dónde estamos ubicados nosotros.
que ese es uno de los primeros pasos que don Sergio ahorita nos va a contar, Ilina, y es dentro de lo que hay que hacer, que es lo número uno, que es lo número dos, que es lo número tres, y la primera es el diagnóstico, y es que la analítica descriptiva, que es lo que hoy en día tenemos en general en muchas de las empresas, es que hoy podemos saber qué nos ha pasado. Casi todos, voy a meternos a todos aquí, los que estamos en esta reunión, sabemos qué nos ha pasado. Sabemos cuál fue nuestro cumplimiento presupuestal, sabemos cuál fue nuestra rentabilidad, sabemos cuál fue el crecimiento de la empresa o de nuestros clientes o de nuestras categorías de productos o servicios. También sabemos cómo nos terminó de ir en el P&G o en el P&L al final en el último renglón, que es las utilidades netas. Puedo saber una cantidad de datos de cosas que ya sucedieron. Eso es lo que típicamente uno ve en la analítica descriptiva y es el punto de arranque de muchos de nosotros. De ahí pasar a la investigación analítica para entender por qué nos ha pasado, eso ya requiere un poquitico más de madurez. Muchos de ustedes probablemente tienen ese nivel de madurez ya hoy en día, y es que ya entienden por qué les ha pasado. Y ese por qué les ha pasado es porque ya empiezan a correlacionar datos. Y ojo con la correlación, que la correlación no es causalidad, ¿no? Y eso pasa muchísimo, ¿no es cierto, Lina? El famoso caso de universidad pues, de estudio, que siempre para explicar este concepto de la correlación y la causalidad, es el famoso caso de los helados, el incremento en número de helados vendidos, el incremento en las ventas de helados en la época de verano, con el incremento de ahogados en piscinas y en el mar, en el agua. Entonces, alguien diría por allá, pues entonces, los helados ocasionan ahogamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si uno mira las curvas de crecimiento en las ventas de helados versus el incremento en la tasa de muertes por ahogamiento, pues resulta que los helados ahogan a la gente. Resulta que no tiene nada que ver. Pues es un ejemplo medio bobo, pero que explica claramente la correlación que uno la ve en muchas cosas. Esto lo manejan mucho los de las teorías conspirativas, y es que ven correlaciones en muchas cosas, pero resulta que no hay necesariamente causalidad. Y esa investigación analítica implica profundizar muchísimo en la analítica para poder entender y concluir qué es lo que nos está ocasionando lo que nos ha pasado. ¿Cierto, Lina? Así es. ¿Qué ejemplo tienes por ahí de esos bien explícitos en términos de el manejo de la investigación para entender mejor un proceso que haya generado unos buenos resultados? Bueno, voy a tomar de pronto un poquito todo el tema de ventas, ya que pues, estamos aquí Ajá. hablando de Data CRM, ¿cierto? Pero siempre como tal tratamos de identificar, bueno, cuándo se vende más, cuándo se vende menos, quién vende más, quién vende menos. Pero aquí el ejemplo de Jorge está muy bien porque a veces no tenemos claras esas correlaciones y no nos damos cuenta que puede haber una causal, como el helado, ¿sí? Y muchas veces no lo observamos, no lo vemos pasar por ahí. Entonces, cuando hacemos estas investigaciones de la analítica, comenzamos a ver esas correlaciones, no más y simplemente en las ventas, para que lo tengan ahí presente. Sí, por ejemplo, el identificar patrones de crecimiento. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba abriendo la conversación, y era, oiga, ¿por qué en la última semana vendemos más? ¿Es que producimos más? ¿O es porque los vendedores trabajan más? ¿O es porque, no, lo único que sucedía era que los clientes ya habían olido miedo, ya sabían que la empresa Ya estaba, sabían del descuento. ya nos leían y ya sabían que nosotros al final del mes teníamos que cuadrar nuestras cifras a como diera lugar, y que por lo tanto estaba dispuesto, como se dice coloquialmente en el mundo de los negocios, a bajarme los pantalones para poder resolver mi necesidad de ventas, y que eso al final del día yo lo iban a aprovechar. Entonces, ese tipo de cosas pues no requieren mucha analítica, pero esos patrones, cuando yo empiezo a investigar a profundidad causales de pérdida de negocios, por ejemplo, cuando empiezo a investigar, a identificar tiempos de espera, por ejemplo, la correlación entre el tiempo de espera hoy en día en la respuesta a conversaciones a través de WhatsApp con la efectividad en la conversión de negocios. Nosotros hemos encontrado con nuestros clientes que al mejorar la tasa de respuesta, respondiendo en menos de un minuto, la tasa de efectividad del equipo comercial sube entre un 30 y un 40%. Y eso es absolutamente maravilloso.
¿Cuántos de ustedes tienen WhatsApps atendidos por personas que cuando se mete la persona a esta reunión, deja de atender el WhatsApp y entonces al cliente lo vienen a atender una hora después? Eso pasa muchísimo. ¿Qué solución le doy para poder atender a esos clientes de manera inmediata y tenerlos conectados y no dejarlos desenganchar? Porque hoy en día quien está buscando, por ejemplo, en canales digitales, pues no está buscando solamente en tu página o no está buscando solamente en tu perfil de Instagram o de LinkedIn, está buscando en varios para obtener respuestas. Y si nosotros nos demoramos en atenderlos, pues la efectividad baja dramáticamente. Ese tipo de cosas se pueden ver a través de estos manejos de sistemas de información más avanzados, más maduros y orientados a entender el por qué nos ha pasado. De ahí viene el otro concepto que es la analítica predictiva y es entender qué pasará. Esta sí que nos la piden, entonces, esta sí que nos la piden, la bola de cristal. Y resulta que esa bola de cristal, aquí en Colombia por lo menos se escasearon hace años. Yo no las volví a conseguir. Yo tenía una y se me quebró. Y no volví a conseguir ¿Usted, bola de usted cristal. tuvo? No, Yo yo no tuve, yo alcancé. alcancé a tener, a mí No, me no la alcancé. heredaron. Yo tenía una bola de cristal que me decía cuál iba a ser el futuro. Ahora Se me estamos quebró, creando no volví a conseguir. apenas estamos intentando crear con todo esto alguna, pero no, yo no alcancé, Jorge. No alcancé a disfrutar. Entonces, ese poder entender qué va a pasar, esto no lo piden todos. Oiga, dígame, ¿qué me va a suceder en el segundo semestre? Oiga, ¿qué me va a pasar el próximo mes? Eso sí que es importante. ¿Cuántos de ustedes no lo añorarían? Y entender en el punto más avanzado el por qué pasará, que es la analítica prescriptiva. Una cosa es lo predictivo y otra cosa es lo prescriptivo. Y es como yo me puedo ir hacia entender cómo puedo ocasionar un mejor resultado. Y esto tiene que ver con las metodologías. Entonces están las metodologías tradicionales de simplemente recolectar información y presentarla, consolidarla. Otro concepto es el poder hacer pronósticos, proyecciones, que esto hoy en día lo hacemos, yo creo que todos los que estamos acá. Pero entonces ahí ya empezamos a escalar y decimos, oiga, yo tengo business intelligence, yo puedo entender a nivel de esto el qué me va a pasar y por qué me va a pasar, qué tengo que hacer para que me suceda algo diferente. Y ahí es donde empiezan a intervenir estas metodologías y estas herramientas y muy orientadas a la autoatención, a los usuarios. Yo tuve en mis inicios laborales, a mí me llegaban los reportes desde mis oficinas centrales, en las empresas en las que trabajé, y ya me llegaban unas sábanas así grandototas donde me mostraban todos los indicadores de la empresa y unos reportes grandísimos, y yo me tenía que sentar a analizarlos para llegar a conclusiones y tomar decisiones en mis regionales, donde yo estaba asignado. Pero era la misma información que le llegaba a todos, y todos llegábamos como a las mismas conclusiones y resulta que lo que sucedía en mi región era completamente diferente a lo que le estaba sucediendo a otro partner u otro colega en otra región. Eh, entonces, ¿cómo después de haber vivido la etapa en la que los sistemas de información eran los que proveían la data centralizada y unificada y estándar para todo el mundo, a tener yo que producir mis propios indicadores? Yo hoy en día ya saco mis propios indicadores en todos los sistemas de información que uso. Yo soy el que voy y los diseño y voy y defino qué es lo que quiero saber, porque yo entiendo y comprendo la información de acuerdo a cómo yo la quiero consumir. Y eso es esta parte de inteligencia. Esta parte de Big Data, esto no nos vamos a meter ahorita porque esto sí que requiere una sesión aparte y es toda esa riqueza de datos que hay en el universo de hoy en día el Internet, pero hay muchísima información regada en muchas fuentes de información locales y externas que cuando uno las consolida termina generando la posibilidad de hacer esto. Igual es un ejemplo de un cliente de Data Serena, una empresa del sector inmobiliario que no solamente ayuda a rentar y a vender, sino que también orienta a inversionistas en dónde poner su dinero en proyectos de desarrollo urbanístico o desarrollo comercial, etcétera, etcétera. Y esta empresa es muy madura en temas de analítica, tiene un super Power BI súper bien montado. A partir de allí basan sus decisiones cotidianas, pero se alimentan de unas herramientas de Big Data para comprender, por ejemplo, que en los próximos 20 años el desarrollo urbanístico de la ciudad de Bogotá se va a dar en ciertos sectores, que el desarrollo comercial se va a dar en otros sectores, que el desarrollo industrial se va a dar en otros sectores. Por lo tanto, cuando alguien viene y le dice, oiga, yo quiero invertir en Colombia unos 500 millones de dólares, ¿dónde pongo la plata? Pues ellos les dicen exactamente dónde ese dinero les va a dar mejor
mejores frutos en 20 años. Ese tipo de analítica se da con estas herramientas de Big Data, el poder yo llegar a visualizar el futuro, volverme futurólogo. Entonces, digamos que ese caso de uso específico, que hoy en día es una realidad para una compañía que es cliente nuestra, pues viene utilizando nuestra herramienta para hacer las transacciones de la cotidianidad, pero se apoya en herramientas de Big Data para además de eso complementar y dar esta posibilidad de asesoramiento en inversión. Esto lo hacen también las compañías de banca, esto lo hacen las compañías, por ejemplo, de lo que tiene que ver con manejo de títulos, valores hacia futuros para vender futuros, etcétera, etcétera. Toda esta parte de Big Data. Pero esto cada vez son conceptos, hoy en día nos parece por allá como astronómicos, lejísimos, pero miren lo que sucedía con los bienes intangibles ya hace unos años. Ya hoy en día son de consumo cotidiano. Bien, Eh, ahora, ¿cómo pero vamos te a voy a resolver todo este interrumpir. reto? Sí, ¿cómo vamos a resolver No, este pero te reto? voy a interrumpir con una pregunta. Ujú. Todo este panorama que es tan importante, ¿por qué crees que las empresas, en tu amplio conocimiento, porque sé que lo tienes y hemos hablado mucho de esto, ¿por qué crees que no pasamos de esas primeras ETLs? Porque lo hablamos en algún momento, lo hablamos en algún momento y también lo conversábamos un poco de, venga, esto verdaderamente da mucho valor, verdaderamente lograr tener un business intelligence, y no estamos hablando de las superempresas, de las empresas gigantes, sino de cualquier empresa pequeña, mediana, grande. Por lo general se quedan con datos muy básicos y les da un poco de miedo pasar, subir a ese que pasará, aventurarse a empezar a tener un poco más de analítica. ¿Por qué crees que puede pasar eso? Hay un primer concepto que yo tengo clarísimo y es que la gente cree que eso es inalcanzable en costos y en complejidad. Por eso la gráfica anterior, para ilustrar a Total. todos los que están aquí, es que la gente cree que eso es muy complejo y es muy costoso. Y esto realmente es tremendamente económico y sobre todo no nos atrevemos a entender la relación costo-beneficio, el retorno de inversión que da la inversión en estas herramientas como tal. Esa es una primera barrera. La segunda barrera es que las competencias de analítica que tienen muchos profesionales en nuestras empresas son muy básicas. Y ahí hay que trabajar muchísimo, porque esto no es solamente la herramienta, esto también tiene que ver con quienes van a interpretar la información. Las herramientas tecnológicas hoy en día ya en inteligencia artificial hay analizadores de gráficas, de tendencias, etcétera, que le recomiendan a uno cierto tipo de decisiones, pero la decisión finalmente pasa por nosotros, los bípedos, los pensantes. Y esa parte de entender y comprender mejor para tomar mejores decisiones tiene que ver con las competencias profesionales que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí tenemos que perfeccionarnos. Entonces, ese acompañamiento también es muy requerido. Esos son como los dos temas grandes, gruesos que yo veo a nivel de barreras para poder Perfecto. adoptar estas tecnologías. ¿Listo? Y Muy ya bien. llegamos a este webinar que va a ser el opening de muchas cosas interesantísimas, ¿cierto? Así es. Muy bien, te suelto, don Zey, y Alina, para que ahora sí hablen cómo nosotros, entre Data y Power BI, a través con el acompañamiento de DataVis, podemos hacer esta realidad. No sé si hasta aquí hagamos una pequeña para ver qué preguntas hay por allá atrás de Estefa. ¿Hay alguna inquietud en particular? Sí, Terminamos y las dejamos para el final, como quieran. bueno, Si de hecho la consideras que hay pregunta que algo. Ajá, tenemos, perdón, la ajá. pregunta que tenemos es relacionada con esta integración. Perfecto. Muy bien, entonces eso lo vamos a explicar enseguida. Adelante, don Zey. Perfecto. Lo que nosotros queremos entonces acá es, ya como lo dijo Jorge, hay una parte muy interesante que es cuando empezamos, antes de llegar a ese super escalón que es el Big Data, vamos a hablar de Business Intelligence. Y hoy, como lo decía la invitación, vamos a hablar de una herramienta supremamente poderosa que es Power BI. Power BI tiene algo, y aquí lo vamos a hablar entre todos, Lina, Jorge, y yo lo veo como ese centralizador, ¿cierto? Porque eso, y si quieres lo vemos en el siguiente slide, él está muy enfocado en que toda esa data que nos generan diferentes sistemas de información que tenemos en las empresas, algunos tenemos todos esos sistemas de información, algunos tenemos algunos pocos, algunas empresas tienen uno, dos, N, pero Power BI llega para ser ese centralizador. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver cómo es un centralizador, y aquí
ya vamos a escuchar por fin una voz un poco más amigable, Jorge, que la de Don y Jorge, y empezamos a hablar un poco con Lina de esto, que podemos lograr con Power BI, y aquí le vamos ayudando también, porque como les digo, Power BI esa parte que está en el centro, esa analítica de datos empieza a estar en el centro y empieza a unir cositas, empieza a mostrarnos cosas. No sé, alguno de los dos quiere acá dar ese opening que nos parece importante. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Bueno, como tal, antes de continuar, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos, pues nosotros Data CRM, ¿qué queremos? Queremos que los clientes, que nuestros clientes y los nuevos clientes sumen una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que en este caso pues estamos hablando de Power BI, ¿cierto? Pero ¿qué queremos? Que suben esta herramienta visual, ¿cierto? Que es de inteligencia de negocios para que ustedes puedan personalizar, ¿cierto? Todos sus datos, puedan como tal tomar decisiones asertivas. Entonces, ¿qué pasa? De pronto aquí también ya voy abordando la pregunta que vi por aquí, de que si se puede integrar. Claro que sí, se puede integrar directamente con Data CRM o incluso pues con diferentes fuentes. Entonces, por eso estamos aquí mostrando de pronto este pequeño gráfico, donde si ustedes observan, tienen diferentes como orígenes, ERPs, CRMs, bueno, cosas como así, hasta archivos planos. ¿Listo? Ahí es bien importante un tema y es que esto es lo que al final del día resuelve una de las diapositivas iniciales y era la capacidad de entender la información con fuentes independientes de datos. Y esto es realmente el gran poder de Power BI, valga la redundancia. Y es poder conectar los diferentes sistemas transaccionales que contienen información valiosa del pasado y del presente de la organización para poder ver eso en tableros estratégicos de datos, es decir, en gráficos, de manera muy visual, muy fácil de entender para los usuarios, para entender dónde estamos parados, qué nos está sucediendo. El poder integrar el ERP o el sistema pues, de finanzas, el de operaciones para aquellas empresas que tienen MRPs, o los de logística, los famosos WMS, las bases de datos internas, Lina, esto sí que es importante en muchas empresas, como han pasado por diferentes sistemas de información en su historia, algunas empresas pues que ya muchos años, pues resulta que tienen tablas de Excel por allá en las gerencias, en las direcciones de área, etcétera, y todos han sacado datos y los han almacenado por allá en archivos que están en tablas de Excel, bueno, en fin, en una cantidad de fuentes que las tienen por allá regaditas, pero nadie las usa porque no están integradas a nada. Y lo mismo las bases Y de a datos veces externas, por pensamos, ejemplo. y a Ajá. veces pensamos, Jorge, que una base de datos es un supermotor robusto. No, no, no. A veces pensamos que no tenemos bases de datos. Y lo acabaste de decir. A veces un Excel lleno de datos es una supremamente grande base de datos y fuente de información para esto. Clarísimo, clarísimo. Entonces, esto es importante, equipo, en términos de que el business intelligence, el sistema de inteligencia de negocios, lo que hace es que en este partido que estamos jugando, en este equipo, se pone en la mitad y es el que consolida, el que reúne los datos de los diferentes sistemas de información, los cruza a través de las conexiones que nos van a explicar en Database cómo se hace, pues, nos van a apoyar en esa comprensión y adicionalmente eso después cómo se termina eh, convirtiendo en un tablero de gestión, de analítica. ¿Listo? Muy bien, vamos adelante. Perfecto. Yo sí, hemos hablado Power BI, pero voy a hacer un poquito de historia aquí rápidamente para contextualizarlos completamente. Entonces, para que todos tengamos contexto, si no habíamos conocido, si no habíamos escuchado de la herramienta, Power BI es una herramienta de visualización y es muy importante y quiero que se lo memoricen, es creada por Microsoft. ¿Y por qué digo que es importante? Más adelante les contaremos porque tiene una relación importante sobre su uso, que sea creada por el mismo Microsoft. ¿Qué pasó en Microsoft? Por allá sobre el 2013, más o menos en ese año, Microsoft anunció una suite de herramientas, una suite de herramientas que tenía como un pequeño nicho dentro de su suite ofimática, pero vio que
crecimiento exponencial de toda esa suite se hizo grande y en muy corto tiempo. Entonces dijeron, venga, pasaron solo 2 años y en 2015, más o menos, en 2015 ya dijeron, esto no puede ser solo una herramienta más ofimática por allá solita, como un pequeño gadget de Excel, sino que vamos a crearlo como un servicio de nube independiente, ¿cierto? Entonces, por ahí empezó todo este mundo, más o menos desde el 2015. ¿Y por qué? Porque sus funciones principales o sus propósitos principales eran justamente lograr que esas ETLs, era lograr que ese primer paso de datos que tenemos en todas las compañías, y no solo en compañías, porque esto a veces lo he visto que lo colocan personas en su día a día a rodar, eh, transformen y hagan una extracción valiosa, ojo con la palabra, valiosa de sus datos. Y obviamente esto lo llevamos a unos tableros que son interactivos, ya vamos a ver con la ayuda de Lina eso, cómo podemos potencializar esos datos. Y adicional, eso nos va a dar la capacidad de tener información y de tomar decisiones en tiempo real. Entonces acá es lo que hablábamos ahorita con todo este gran contexto que nos dio Jorge, cómo con todos los cambios de información que hay en el día a día, con todo lo que nosotros vamos recibiendo de datos, podemos tener algo visual. A nosotros nos gusta mucho lo visual. Yo soy fan de todo lo que es visual. ¿Cómo vamos a hacer una toma de decisiones? Ahora, si nos vamos al por qué Power BI, digamos que lo primero que nosotros en tecnología revisamos es qué está en tendencia, qué es una tendencia, cuáles son las mejores herramientas, no solo en nuestro ámbito o nuestro círculo, sino a nivel global. Y el cuadrante de Gartner, que es lo que nos ayuda para esto, nos posiciona a esta herramienta, Microsoft, en Power BI como la primera y la líder por todo lo que tiene en su suite como la mejor. ¿Y cuáles son los datos? Les podría dar mucho más, pero les vamos a dar tres aquí rápidamente. Y es, primero, es amigable con el usuario, porque viene de todo ese mundo de Microsoft, donde hablamos de debe ser fácil para cualquiera utilizarlo, ¿cierto? Como segundo aspecto, entonces vemos que tiene una conectividad muy versátil. Ahora Lina nos decía justamente eso, atado a la pregunta que nos hacían por el chat, y es que podemos conectarlo con un sinfín de posibilidades. Entonces, eso nos va a dar la capacidad de trabajo mucho más amplio. Y por último, para cerrar esta parte, tenemos una muy buena ventaja con Power BI, y es que como estamos hablando de un mundo Microsoft, como estamos hablando de un entorno amigable, con una conectividad versátil y muy amigable con todos los usuarios, pues podemos tener una gran capacidad de escalabilidad y flexibilidad en esta herramienta. Entonces, si unimos como esa historia de crecimiento de Power BI con todo lo que vemos en la actualidad de lo que es esta herramienta, nos damos cuenta, como lo decía Jorge, que es una herramienta muy asequible a todos, y adicional tenemos un gran respaldo, no solo porque es de Microsoft, sino también porque ya está supremamente testeada, ya está supremamente probada y tiene gran poder sobre eso. Entonces aquí vemos ese gran poder que tiene. Y para darle toda la introducción a Lina, que ya nos va a decir todo, te puedes quedar ahí en ese slide. Recuerda que les dije que era creado por Microsoft. ¿Por qué es creado por Microsoft? Yo creo que todos hemos visto estas pantallas, porque todos hemos visto estas pantallas en algún momento. Y sabemos que la azulita es de algo, sabemos que todos hemos trabajado o ya sea en Word, o ya sea en PowerPoint, o ya sea en Excel. ¿Cuál es la gran ventaja de Power BI? Y es esto. Es demasiado amigable para todos, porque Microsoft dijo, venga, si voy a hacer una herramienta para poder hacer mi analítica, para poder hacer mi business intelligence, debe ser muy amigable y muy parecida a lo que ya todos conocemos dentro de nuestras herramientas ofimáticas. Entonces vamos a dar un entorno supremamente confiable y parecido. Entonces acá sí le dejo la palabra a Lina. Ya Lina nos explicará de aquí en adelante muchas cosas, y obviamente estaremos por ahí Jorge y yo para, para hablar también un poco del tema. ¿Qué te parece esto de que sea amigable? Creo que tú, como especialista en todos los temas de Power BI, que has trabajado mucho más que nosotros en esto, puede darnos fe de eso. Adelante, Lina. Claro que sí. Bueno, sucede y acontece que efectivamente desde el 2013, cuando Microsoft
pues lanza su herramienta, ellos comienzan a integrar cosas o a tener presente cosas que ellos ya tienen creadas. En ese 2013 ellos integran algo para resaltar que es el Power Query. El Power Query viene existiendo desde pues, sus otras herramientas, que en este caso sería desde Excel. Desde ahí ellos vienen integrando como estas cosas. ¿Qué pasa? Incluso Power BI desde el 2013, aunque hay más herramientas, se ha mantenido posicionada en el cuadrante de Gantt, que era el que nos estaba pues, mostrando anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Siempre se has mantenido pionera, ¿por qué? Porque efectivamente si retomamos que es amigable al uso, es porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y Microsoft lo que trató de hacer es que ha mantenido un poco la distribución de sus herramientas. Nosotros no conocemos siempre del todo las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes botones, diferentes acciones, diferentes cosas en cada una de las herramientas, pero que ha tratado de hacer él, ha tratado de mantener como esa estructura, al menos en los paneles, ¿cierto? Para hacerlo más amigable al usuario. Entonces, por aquí, retomando también algo que decía Jorge anteriormente, es que nos decía, es que él es un super Excel. Hay un dicho que dicen que todo lo que soñaste hacer en Excel lo puedes hacer en Power BI, ¿sí? Pero mucho mejor. Recuerden que Power BI no es otro Excel o que no es Power BI, ¿sí? Ellos se complementan muy bien, pero no significa que sean como lo mismo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el Power BI tiene un plus, que son todo el tema de herramientas de analítica, temas de espacio, ¿vale? La otra que tenemos que tener en cuenta es que no va dirigido especialmente para informáticos. Esto es una herramienta que en el mercado ahorita lo están usando desde abogados, desde médicos, desde contadores, o sea, no solamente para las personas que de pronto se encuentran en el área de sistemas o informática o ingenieros, sino que ya ha abarcado el mercado en todos los sentidos. ¿Listo? Entonces, ahora las personas que sepan de pronto usar Power BI, los que se han ingresado como a este mundo, están teniendo también un plus más a nivel personal y a nivel de la empresa, porque pues la toma de decisiones es supremamente rápida. Bueno, y aquí les quería compartir un poquito por encimita algunos indicadores relacionados de pronto a cosas que de pronto ya hemos visto, como son todo el tema de los estados de cartera, ¿cierto? Que yo sé que siempre hemos sufrido con eso, que queremos ver cómo estamos, que cuántos días tenemos vencidos, cuántos clientes, bueno, cosas así, para que ustedes lo observen y lo vean cómo se puede ver visualmente rápidamente. Y ahí, ¿Listo? Lina, hago una aclaración y es que, por ejemplo, en el CRM no tenemos típicamente los datos de cartera, pero si yo en el sistema, en el Business Intelligence, este es el perfecto ejemplo en el que a partir de una herramienta que está en la mitad, absorbiendo, consumiendo la data que está en el ERP, puede en el mismo tablero cruzarnos informes de cartera con negocios de los clientes o con Correcto. campañas de marketing en un segmento específico para entender probablemente si hoy estoy dirigiendo una campaña a incentivar el consumo de algún producto en un segmento que o en una región que por ejemplo está teniendo problemas de cartera, ¿para qué hago esfuerzos adicionales para vender más allá si no he recuperado las ventas de los meses anteriores? Entonces, ese tipo de correlaciones y esa posibilidad de integrar tableros que provienen de diferentes fuentes, eso es súper poderoso para las organizaciones. Disculpa que te interrumpí, Exactamente, Aileen. tranquilo, exactamente. Entonces, miren que con unas simples gráficas o un simple indicador podemos ver posicionamientos, podemos ver de pronto también, pues, cómo estamos en el estado de la cartera, entre otros. Tenemos aquí de pronto algunos otros más ejemplos. Miren que, por ejemplo, acá lo tenemos más especializado o más al detalle, por ejemplo, para ver una persona en específico, cuántos días en mora hay, cuántos días ha pasado, no sé si se ha llamado, si no se ha llamado, y bueno, cosas así, si se ha vencido o no se ha vencido. Estos indicadores que ustedes observan van más dirigidos a las ventas, ¿cierto? ¿Quién no ha sufrido por las ventas? Cuéntenme, ¿cierto? Todos hemos sufrido por las ventas. ¿Quién vende? ¿Quién no vende? Entonces, los indicadores, estos indicadores, por ejemplo, podemos ver ventas del mes actual versus mes anterior, variación, ¿cierto? Lo podemos ver por productos, por negocios, por capacidad, por campañas, por estados. Esto es alguna de las personalizaciones que hemos notado de nuestros clientes que los necesitan, o sea, que necesitan ver como estos indicadores. ¿Sí?
Listo, para que ustedes los tengan en cuenta. Bueno, y quería Ahora sí, contarles un... entrémonos y interrumpo ahí, porque ya vimos unos modelos pero cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué tiene Power BI? Y ahí voy a retomar para darte la entrada a esto y es lo fácil que vamos a ver que podemos acceder a él. Ojo, y vuelvo a hacer la claridad como lo dijo Jorge. Este fácil no significa que tengamos la posibilidad de ir después a hacerlo inmediatamente, porque tiene su grado de complejidad, pero para que todos nos vayamos con esa semilla de que Power BI lo tenemos a la mano, es lo que les vamos a contar acá. Entonces, Lina, adelante. Bueno, muchas gracias. Igual quería contarles que, pues en este caso, Power BI es, pues como ya venimos hablando, es una herramienta que nosotros lo podemos tener gratis en nuestro escritorio, o sea, a nivel local, ¿cierto? Esto está diseñado para Windows, podemos crear todos los reportes que nosotros queramos a nivel local, ¿cierto? Y de pronto darle un enfoque a nivel personal. ¿Qué significa? Que de pronto sí podemos tomar esa primera etapa de análisis con esta herramienta de Power BI Texto, ¿listo? Que ahí sí podemos llegar a hacer nuestro primer acercamiento como tal. Pero también, pero ya estábamos diciendo que en el 2015 ellos también dijeron, no, venga, vamos a hacer una cosa. Y adicionaron algo adicional que fue todo el tema de Power BI Service, que es el Power BI en la nube, con el Power BI Mobile, ¿cierto? Que es el que está en el dispositivo. ¿Qué pasa? Pues aquí nos permite ver como los reportes en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, ¿cierto? Compartirlo tanto internamente como externamente a nuestros usuarios, pero en este caso sí contaría con un valor de una cuenta pro, ¿cierto? Que pues eso sí, los valores varían de cada año, ustedes ya saben cómo es el tema, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ustedes dirán, bueno, ya vimos que es Power BI, ya vimos de pronto unos aspectos por qué, y ahora ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a poder hacer? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Entonces, para esto ya tenemos identificadas unas etapas que son las en las que queremos apoyarlos a ustedes. Como dicen por acá, y vamos a abrir la conversación entre los tres, ¿cómo podemos arrancar? Y hablábamos, listo, ya les mostramos un poco de historia, ya les mostramos una necesidad que creo que todos tenemos y hemos tenido. Jorge, ¿cómo podemos arrancar? Y hablemos un poco de ese punto uno que es el diagnóstico. Todos Pues yo pasaba, necesitamos en cualquier punto tener un diagnóstico. exactamente, yo primero tengo que saber dónde estoy parado, tengo que saber dónde, desde qué punto inicio este viaje hacia el mundo de la analítica y es, oiga, yo dónde, ¿qué tengo hoy? Y las preguntas son muy sencillas. Hoy en día sabemos lo que necesitamos. Pareciera que tuvieron una respuesta lógica y es sí, pero créanme que en muchas de las oportunidades en las que hemos intervenido en empresas para entender qué es lo que quieren, muchas veces ni siquiera lo tienen claro. Cuando reúne uno a dos, tres, cuatro directivos en una empresa, después cuando uno va y habla con los usuarios, muchas veces todos apuntan a objetivos diferentes por falta de alineación. Entonces, esa parte de definición de cuáles son los indicadores que necesitamos es importantísimo. Por otro lado, es saber si tenemos herramientas de analítica o solo tenemos reporteadores, es decir, solamente tenemos un generador de reportes en el ERP, en la contabilidad, otro en el CRM, otro por allá en la parte de logística, lo que sea, o tenemos realmente herramientas de analítica. Lo otro es entender si realmente las fuentes de información están interconectadas. Si no tengo herramientas de analítica, les aseguro que no tienen nada interconectado. Pero si las tienen, a veces también nos encontramos con empresas que tienen herramientas de analítica, pero no tienen adecuadamente interconectadas las fuentes de información. Por lo tanto, cruzar información, pues no tiene sentido. No van a ningún objetivo específico. Y lo otro es que hay que identificar si realmente sus equipos, ustedes en sus empresas, hoy tienen las competencias de analítica que les permitan comprender mejor la información. Y no nos dé pena reconocer que eventualmente no las tenemos. Esto es algo que se educa, que se entrena, que se hace a partir de interactuar con los datos y con la información. Esto no es que uno nazca o en la universidad le enseñen a uno eso, pues ahí ya
hoy en día asignaturas en algunas carreras sobre analítica de datos, pero realmente esto es a nivel profesional uno de los temas que más nos debe la academia, sacar profesionales cada vez más hábiles y aptos para el manejo de la información. Eso es importantísimo. El segundo punto, don Sei, y ya vamos a terminar, faltan un par de diapositivas, es el definir el plan de acción. ¿Cómo lo definirías? Nosotros, obviamente, después de tener todos estos puntos claros, este diagnóstico que es supremamente vital, y aquí hago hincapié en esto, ese diagnóstico nos va a llevar al siguiente nivel, porque es donde ya después podemos definir ese plan de acción, ¿cierto? Seleccionar una herramienta de BI, ¿cierto? Seleccionar una herramienta de Business Intelligence. Creo que aquí les hemos dado la pista de cuál podría ser una muy buena, eh, como Power BI, por ejemplo. Es lo primero, porque hablábamos del diagnóstico en esa pregunta de valor, que es si tenemos interconectadas las fuentes de información, y obviamente no. Creo que la respuesta particularmente que nos hemos encontrado en su gran mayoría es un no. Entonces necesitamos interconectarlas. ¿Cómo? Pues con una herramienta de Business Intelligence, ¿cierto? Después de eso pasaríamos con especialistas como Lina, que tenemos acá, a estructurar esas bases de información, ¿cierto? Y eso nos va a apalancar al tercer punto, y es definir esos indicadores. Como ya nosotros tenemos claro en el diagnóstico ese punto uno de tienes claro lo que necesitas para tomar mejores decisiones, pues eso nos va a apalancar, después de estructurar las bases de información, definir esos indicadores o esos, digamos que lo que vimos en los ejemplos anteriores, esos grandes gráficos, obviamente tienen que ir apalancados con qué es lo que queremos ver en esos gráficos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a hacer esa parte ya de definición y entramos con esa estructuración listos, y personas como Lina nos van a dar. Y pues creo que ya se los había mencionado, ya al final, listo, ya tenemos un diagnóstico, ya definimos un plan, vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Nosotros siempre hablamos de que hay una cantidad infinita de datos, una cantidad infinita de información que podemos sacar de esos datos, pero hagámoslos como lo hablamos en metodologías, o baby steps. Hagamos mínimos productos viables, mínimos productos de valor. No necesitamos sacar los gráficos completos. No significa que no vayan a estar completos, sino que empecemos a hacerlos en periodos cortos de tiempo. Saquémoslos de manera básica, pero que empiecen a dar valor, que empiecen a darnos la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Capacidad después en herramientas y en entendimiento y en analítica va muy de la mano con, venga, en el diagnóstico miramos que tenemos competencias, no, sí, que necesitamos reforzar, ¿cierto? Y ya después como ya tenemos una definición de un plan de acción, pues conectar la información, diseñar los tableros, es lo que personas, vuelvo y lo digo como Lina, que nos acompaña hoy como especialista, nos pueden ya lograr hacer el tablero que deseamos y queremos para lograr los objetivos, ¿cierto? Y ya en unión, por ejemplo, con Data CRM hoy, nuestros aliados de este webinar, ya empezamos a implementar, a evaluar, a mejorar y a hacer crecer esos baby steps. Y es un tema que siempre debe ser en pro de la mejora continua, porque nosotros les mostramos hoy digamos que unos tableros de valor, pero esos tableros de valor no deben de ser una respuesta inmediata, sino que deben de ser una respuesta con una evolución constante, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros empezamos a acompañar con esos baby steps, con esos mínimos productos viables, ese resolver constantemente esas preguntas que están cambiando en el tiempo y de manera muy constante. Creo que esos son los pasos y lo que podemos empezar a hacer. No sé si acá tengas algo más, Jorge o Lina, para mencionar sobre estos tres pasos, como para ya ir cerrando nuestro webinar. Entonces, sabemos de dónde venimos, sabemos qué necesidades tenemos, sabemos cómo lo podríamos hacer. Este es el 1, 2, 3, que en efecto tiene unos puntos intermedios, pero en la práctica es diagnosticar, definir y resolver. Pero al final del día es entender dónde estoy parado y hacia dónde me quiero dirigir. El mensaje es, con nosotros lo van a poder hacer de manera sencilla y de una manera muy ágil.
con metodologías que nos permiten llegar muy rápido y de manera inmediata prácticamente poder agregar valor a esos procesos que ustedes están liderando. Vamos a cerrar acá. Creo que no ha habido muchas preguntas. Esto quiere decir que o se nos durmieron o ha sido muy clara la información. Mentiras. Espero que la información haya Yo sido creo que ya Jorge y Lina, de parte de nosotros, queda agradecerles. Lo que sigue es el equipo. No sé si por acá nos ayuda el equipo M, Cata, el equipo que está debajo, porque no solo estamos acá y les quiero agradecer a todos, primero a todos los participantes, a todos los que nos escucharon, segundo a todo el equipo, Lina, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Cata, equipo Data CRM que está tras bambalinas, porque no estamos solo acá nosotros tres, y creo que las buenas noticias las deben de dar ustedes por allá. Entonces, de parte de nosotros, muchas gracias. Aquí estaremos para lo que necesiten y adelante con esas buenas noticias que tenemos para los que nos acompañan. Gracias, Lynn. De verdad que estos son contenidos de valor que esperamos nutran, que ayudan a definir. Lo hemos tratado de exponer en los elementos más simples posible para que esto no fuera dirigido solamente a personas que están familiarizadas con estas herramientas técnicas. Esperamos haber dejado inquietudes, aclarado algunas, pero seguramente habrán quedado muchas más inquietudes y que estamos dispuestos a colaborarles a verlas. Vamos a tener aquí unos regalos para quienes llegan hasta este momento. Primero, mi esposo, por habernos extendido un poco, creo que nos puede ir 15 o 20 minutos. Vamos a tener un regalo especial para ustedes y es que les vamos a dar un diagnóstico gratuito liderado por DataBase. Vamos a estar las dos empresas ayudando a interpretar en una sesión muy práctica para ayudarnos a entender ustedes dónde están parados, qué tienen y qué no tienen y hacia dónde podrían, con qué se podrían apalancar y cómo lo podrían hacer. De parte del equipo de DataBiz, aquí tenemos una promoción muy especial, un ofrecimiento para que el primer tablero lo puedan sacar en compañía de ellos con un costo para las empresas que están ubicadas en Colombia de 1.400.000 pesos y en el caso de quienes están por fuera del país en $400. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo para que esta herramienta rápidamente ustedes puedan tenerla con un costo tremendamente bajo, para que ese primer tablero de indicadores esté ya conectado en funcionamiento y ustedes viendo la información ya en línea y en tiempo real con todos los usuarios. Y además de eso, Data CRM, aquellos clientes o prospectos, personas que están interesadas en nuestra plataforma o que vienen de tener un plan básico, pues que puedan hacer el upgrade hacia Plan Pro con un descuento del 50% por esos 2 primeros meses. ¿Y por qué razón los que tienen hoy Plan Pro no tienen un valor o una reducción o un descuento? Pues usted ya tiene hoy en día la posibilidad de conectarse? O sea, el plan Pro incluye el conector, el usuario que se requiere para conectar la herramienta de Power BI. Esto lo hablamos cada vez que tenemos un cierre de negocios con las empresas. Generalmente, pues las que tienen estas herramientas terminan conectándolo, pero muchos de ustedes que apenas van a empezar a conectar probablemente tienen estos requerimientos de si tienen Pro y no tenían el Power BI conectado, pues lo conectemos. Y aquellos que vienen de planes básicos, pues puedan acceder a este plan Pro que incluye este rendimiento para que los 2 primeros meses tengan un 50% de descuento en el plato y no les genere un incremento en el costo importante. Entonces, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que los conceptos que compartimos y la experiencia que tenemos acá hayan sido de valor para ustedes. Esperamos poderlos acompañar en estas iniciativas y escaneando este código QR van a poder acceder a estos beneficios. Muchísimas gracias a todos. Muchísimos éxitos. Espero que prontamente puedan llegar a mejorar el desempeño de sus empresas aprovechando todas estas herramientas como se le han descrito. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Y nada, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.